Hola, bienvenido, bienvenida. Este es el primer video de este canal. Antes que nada voy a hacer un disclaimer y ese disclaimer es que esto no va a tener edición, no va a tener cortes, ¿sí? La idea es que sea un audio prácticamente como le mando a mis clientes cuando me hacen preguntas o cuando les tengo que explicar conceptos respecto a las reparaciones que van a ser hechas en sus computadoras o mejoras. Y bueno, si me equivoco, me corregiré y si hay algún vacío también, pero también hay otra realidad. El hecho de hacer un video guionado lleva tiempo, lleva mucha edición y la verdad que en este momento no estoy en condiciones como para eso, ¿sí? La idea es quizás que esto crezca y en un futuro, bueno, hacer unos videos con un poquito más de producción. Pero acá lo que más me interesa es el contenido, ¿sí? El contenido que sea claro, que sea preciso. Obviamente hay muchas cosas que son realidades, son verdades, y hay otras que van a ser puntos de vista mío nada más y que no tienen por qué estar de acuerdo otros técnicos u otras personas que tengan conocimiento. Lo mío está basado en la experiencia de más de 20 años trabajando con computadoras y nada más. No soy ni mejor ni peor que nadie. Bien, habiendo hecho esta aclaración, vamos a arrancar con el primer tema. La idea es que los videos no sean largos, que sean cortos, que puedan expresar conceptos de manera clara y sencilla para entender qué pasa con esos bichitos que nosotros llamamos nuestra computadora, ¿sí? Y se me ocurrió comenzar, en realidad fue una sugerencia de una inteligencia artificial, ya que hoy en día es lo más común, con respecto a los temas a poder tratar. Vamos a dar el puntapié inicial con un tema, pero no quiere decir que van a ser rígidamente seleccionados, ¿sí? La idea es que si a alguien que escucha le interesa y quisiera saber alguna otra cosita más, lo puedan dejar en los comentarios del video y poder ir desarrollando los temas que a ustedes les interesa y no que a mí se me ocurran solamente. Bien, voy a arrancar con este porque es uno de mayor consulta, ¿sí? Cada vez menos, pero todavía se encuentran y es: me anda lenta la compu, ¿sí? Me anda lenta. La mayoría de la gente ya me pasa su diagnóstico, dice: mira, me parece que le falta más memoria RAM porque anda súper lenta, tarda en arrancar. Y bueno, si bien es cierto que la memoria RAM cumple un rol importante en la velocidad de trabajo de la compu, no es el más importante, ¿sí? Acá normalmente el problema suele estar en otro lado y es en el disco, ¿sí? El disco, que mucha gente lo conoce como disco rígido. Hoy van a escuchar muy seguido la palabra disco o la frase disco sólido. Y bueno, entender un poquitito qué es cada uno, cuál es su función en la computadora y por qué muchas veces es el problema de que una computadora funcione lenta, ¿sí? Bueno, para no hacer muy largo el video, voy a tratar de ser lo más breve posible, didáctico, y seguramente voy a pasar por alto un montón de información que quizás no sea relevante, sino más bien para entender el concepto. El disco sería, en una computadora, el espacio de almacenamiento, ¿sí? Almacenamiento de datos y de información. ¿Qué datos y qué información? Todo, desde el sistema operativo que está instalado, que es el, por llamarlo de alguna manera, obviamente voy a utilizar palabras y conceptos que no son técnicos y que quizás no ilustren 100% la realidad de lo que estoy diciendo, pero que a nivel de una persona que por ahí no entiende demasiado, le puede hacer fácil. Digamos que es el programa principal que funciona cuando uno enciende la computadora, que nos presenta los iconos, las ventanas. Bueno, todo eso se instala en el disco, sea rígido o sea sólido, y ahora vamos a ver la diferencia, ¿sí? A su vez, todos los programas que instalemos y también los archivos que guardemos de manera personal, sean fotos, videos, textos, imágenes, todo eso se guarda en el disco de manera física, ¿sí? ¿Qué pasa? El disco rígido, habrán escuchado ese nombre, o HDD, es un formato de guardado de datos que ya data de mediados de los años 50, ¿sí? Las primeras computadoras funcionaban con unos papeles perforados, con unas tarjetas perforadas para leer la información. Un sistema no tiene sentido explicar tampoco. Después se pasó a un modo muy conocido por mucha gente como la cinta magnética, ¿sí? Igual que los cassettes viejos de los grabadores. Bueno, los datos también en las computadoras comenzaron a guardarse en cinta magnética. Sin embargo, obviamente todo esto no era muy fiable, ¿sí? La información era muy fácil de perder. Aquellos que tuvimos la experiencia de utilizar cassettes en nuestra juventud,
sabemos que corría muchos riesgos. Entonces empezaron a diseñar otros métodos para poder guardar la información de una manera un poco más segura, entre comillas, porque la realidad es que a la hora de guardar información no hay nada seguro. Así que siempre les recomiendo a mis clientes, mantengan copias de todo en diferentes medios, en diferentes formas, ¿sí? Hoy en día existe la nube, mucha gente por ahí no entiende el concepto de nube, quizás es un video que podamos hacer también, no lo voy a explicar acá. Almacenamientos externos como pueden ser pendrives, discos rígidos externos. Mantener copias, porque nada es infalible y bueno, a veces es mejor prevenir que curar. Entonces, volviendo al tema del disco rígido, tal como suena la palabra, la frase, era un disco, literalmente. Aquellos que tenemos más 40 pueden recordar el famoso tocadiscos. Bueno, funcionaba muy similar. En una caja metálica, hablando muy a grosso modo, se metía adentro un mecanismo que contenía uno o varios paquetes de discos metálicos que giran a cierta velocidad. 5.400 revoluciones en algunos discos, 7.200 revoluciones en otros. Y esa información, a diferencia del tocadisco, que había una púa que tocaba físicamente el disco, en los discos rígidos era un cabezal magnético, ¿sí? Que flotaba, ¿sí? Sobre la superficie del disco sin tocarlo, y leía y escribía, o lee y escribe, porque todavía existen esos discos, de manera magnética la información. ¿Bien? ¿Qué pasa? Porque eso obviamente tiene un límite de velocidad, que ya lo mencioné, y a su vez un desgaste. Son piezas mecánicas moviéndose, más allá de que tenían una parte electrónica que controla todo ese mecanismo, había partes metálicas, piezas móviles, bujes, ejes, con el tiempo se desgastan y empiezan a fallar. ¿Bien? Y ni hablar si ocurrían apagados incorrectos. Cuando uno apaga Windows, que le pone inicio a apagar, se inicia una secuencia por la cual el sistema operativo cierra los programas abiertos y en el caso de los discos rígidos viejos, lleva ese cabezal de lectura y escritura a una zona de reposo para que cuando la corriente se corta, ese cabezal toque ese lugar y no caiga sobre el disco. ¿Qué pasa? Al haber apagados incorrectos, apagones, etc., ese cabezal podía en algunos momentos tocar físicamente los discos rígidos y bueno, provocar daños, etc. Otra cosa que no nos atañe en este momento, pero sí entender cómo funcionaba un disco rígido. Con el avance de la tecnología y la aparición de la electrónica y los chips de memoria, surgieron los primeros pendrives y bueno, después se derivó y se pensó, bueno, si podemos utilizar un pendrive para guardar datos, ¿por qué no crear algo similar para la computadora? Y comenzaron a surgir, después de mediados de los 80, principios de los 90, los primeros discos conocidos como de estado sólido. Y me van a preguntar por qué se llamaban de estado sólido. Bueno, para diferenciarlo de los rígidos comunes que tenían piezas móviles. Estos, al no tener piezas móviles porque son chips 100% electrónicos, los denominaron como de estado sólido, porque no hay nada que se mueva, ¿sí? Son, imagínenlo a grosso modo, como pendrives gigantes con un sistema de control mucho mejor que un pendrive, pero no deja de ser como una especie de pendrive gigante. Y acá es donde está la diferencia principal. La velocidad de transferencia de información, que puede llegar a ser 10 veces más que la de un disco rígido común. Entonces, ¿qué es lo que está pasando muchas veces? Hay computadoras que todavía tienen discos comunes y que con sistemas operativos viejos como Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y primeras versiones de Windows 10, esto no era un problema porque esos sistemas operativos todavía estaban pensados para funcionar en discos rígidos comunes, ¿sí? Eso quiere decir que no estaban tan cargados de aplicaciones ni tan cargados de lectura y escritura continua en el disco, entonces no generaba tanto tráfico. Y por eso las computadoras funcionaban bien. ¿Qué pasa? A partir de cierto año, algunas computadoras que tenían los primeros Windows 10 y que funcionaban muy bien con discos comunes, esos de Windows 10 continuaron recibiendo actualizaciones y en un momento ya la compañía Microsoft, que es la creadora de Windows, empieza a considerar que todas las computadoras del mundo ya tienen un disco sólido, sus actualizaciones se vuelven más pesadas, agregan más cosas para poder darle más servicio a la gente, pero se encuentran muchas máquinas que tienen un disco común y eso lo hace trabajar muchísimo más que antes.
Y ahí es donde empiezan los problemas de velocidad, que tarda Windows en arrancar más de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, que te vas a hacer un mate mientras arranca, que te podés pintar las uñas mientras querés abrir Word. Y mucha gente dice, bueno, me falta memoria porque me anda lenta. Y bueno, no, la memoria RAM es otro concepto que vamos a desarrollar en otro video seguramente, pero no es problema mayormente de ahí, sino de que el disco está trabajando al 100% todo el tiempo y todo el resto del sistema, llámese procesador, memoria, etc., tiene que esperar al disco, no le queda otra, ¿sí? Tiene que esperar que el disco procese la información, sea que esté escribiendo, esté leyendo, que devuelva esa información al procesador y a la memoria para poder continuar trabajando. Y se genera lo que se conoce como un cuello de botella. Bien, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente viene con ese problema, detecto que tiene un disco común, la solución es reemplazar el disco común por un disco sólido. La primera pregunta que surge, ¿y voy a perder la información? No, no perdés la información. Hay dos formas de reemplazar el disco común por uno sólido. La primera de ellas es clonarlo, literalmente hacer una imagen exacta de la información y del sistema operativo, todo tal cual está en el disco actual, en un disco sólido de un tamaño similar. Y se cambia un disco por el otro y cuando prendes la compu tenés todo exactamente igual. La diferencia que al estar trabajando sobre un disco sólido la velocidad aumenta enormemente. Bien, y la segunda opción es mucha gente aprovecha y arranca de cero, es simplemente instalar el sistema operativo de cero en el disco nuevo y luego sí mover la información del disco viejo al disco nuevo, pero con un sistema limpito de cero arrancando de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el disco que sacamos? Bueno, depende. Si es una notebook, hay algunas notebooks que todavía tienen compactera de las viejas y como mucha gente no lo usa más, hay un dispositivo que reemplaza la compactera y ese disco viejo se puede poner adentro de esa compactera o símil compactera y utilizarlo como un disco secundario adentro de la computadora. Porque el tema es que el disco rígido común no está roto, simplemente es lento, pero es lento para trabajar con el sistema operativo. Pero es un disco ideal para guardar información. De hecho, yo recomiendo guardar información en discos comunes más que en discos sólidos, porque el disco sólido falla también, como cualquier dispositivo. El problema es que el disco sólido, una vez que falla, es muy difícil o poco probable que pueda rescatar la información. Ojo, el disco rígido común también, pero es más factible que avise con tiempo que está por fallar, hay ruidos, hay un error de escritura, de lectura que nos da tiempo a poder rescatar la información. Si no tenemos esa posibilidad en la notebook, bueno, existen gabinetes externos donde uno puede colocar como cajitas donde uno puede meter ese disco adentro, de ahí sale un cablecito USB y lo puede usar como disco externo de almacenamiento. Ahora, si tenés una PC de escritorio es distinto porque se puede dejar adentro directamente, conectarlo y también hacerlo como un disco de resguardo de información, redireccionar toda la información del usuario a ese disco para que solamente el disco sólido trabaje con el sistema, en fin, un montón de detalles. Así que, ¿qué tipo de discos hay? Bueno, disco sólido viene en varios formatos. El primero de ellos es el más común y corriente, que es el formato que se conoce como 2,5, que es símil a un disco de notebook, ¿sí? El tamaño de un disco de notebook es más pequeño que un disco rígido de los viejos de PC. Se puede utilizar tanto para la PC como para la notebook. Y también hay formatos nuevos llamados M2, que son una especie de tarjetita que se inserta en un zócalo. Bueno, eso depende de la computadora, tanto de la notebook como de la PC de escritorio. Si sus placas madres aceptan este tipo de discos, aumenta un poco más la velocidad todavía de transferencia porque son diferentes. Pero bueno, no dejan de ser el mismo principio de funcionamiento. Discos sólidos, discos electrónicos 100%, que hacen que la velocidad de trabajo aumente considerablemente y después tenga el mensajito o el audio de la gente diciéndome: increíble, parece una máquina nueva, no sabía que eso podía generar ese problema. Todos felices y contentos. Obviamente, cada vez que me llega una computadora hago una evaluación al respecto. Si el problema original de que ande lenta es eso, puede ser otros, pero hoy en día la mayoría de las veces ese es el problema, porque todavía hay algunas notebooks nuevas compradas de fábrica que traen discos comunes. La mayoría ya no, ya la mayoría de las máquinas nuevas vienen con discos sólidos, pero todavía quedan en el mercado algunas máquinas nuevas que no, y en su momento era para abaratar costos. Entonces
La primera inversión que uno debe hacer cuando compra una máquina nueva, si no tiene un disco sólido, es poner un disco sólido, porque el Windows actual, que es Windows 10, que tiene soporte hasta ahora octubre del 2025, después va a pasar al olvido como los demás Windows, va a quedar Windows 11 actualmente y aparentemente hay rumores de una nueva versión de Windows de parte de Microsoft. Ya va a ser imposible que puedan correrse en discos comunes. Necesitas un disco de estado sólido sí o sí, además de otras cositas que podemos hablar en otro video con respecto a cuáles son los requisitos para correr los sistemas operativos modernos. Va a haber muchas máquinas que van a quedar obsoletas y que van a tener que tomar dos caminos, o reemplazarle y comprar una nueva, o quizás subirse a la alternativa que puede ser un sistema operativo libre como Linux, que tiene varias versiones adaptadas a las computadoras, a diferencia de Windows, que pide que el hardware se adapte a él y no al revés. Así que bueno, hasta acá este video. No quería hacerlo demasiado extenso, pero bueno, hay información que no podía no estar presente. Así que espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, comentario lo pueden hacer precisamente en la caja de comentarios de acá de YouTube. Y bueno, vamos a ver qué surge de todo esto, si es algo que les interesa y qué otros temas podemos tocar. Por ahora te digo la frase apretá escape, que es el nombre del canal. Me pareció graciosa y por otro lado es una de las primeras cosas que te dicen cuando tenés un problema, ¿no? A alguien le preguntás, a un familiar, a un amigo, che, vos sabés que se me quedó colgado acá, bueno, apretá escape a ver si sale. Bueno, te digo apretá escape y nos vemos en el próximo video.